Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús en esta fría mañana de domingo. Eh, Sé que algunos de ustedes pues están con sus familias en diferentes lugares y que espero que el Señor los guarde, los bendiga y vamos a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos meditar y eh, sobre la palabra. Y quisiera que me acompañen a orar para que el Señor sea hablando a nuestro corazón y mostrarnos aquellas cosas que necesita Él transformar en nosotros para que podamos alcanzar la estatura, el nivel que Él quiere de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos acercamos, Señor, delante de ti, a tu palabra, Señor, para poder aprender, Señor, y poder recibir de ti, Señor, una instrucción, Señor, una enseñanza, y que podamos, Señor, alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, que podamos, Señor, eh, alcanzar ese grado, Señor, que tú quieres, Señor, que lleguemos, Señor, como la estatura del varón perfecto, en la medida de la plenitud de Cristo, que podamos, Señor, ser lo que tú anhelas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas en donde se encuentren, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, que el tiempo que estén viviendo con su familia sea de bendición, de edificación, Señor. Pero que eso no nos distraiga, Señor, de lo más importante que es poder tener comunión contigo y comunión con tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida, mi boca, para poder trasladarle, Señor, esta palabra que sale de tu corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera entrar en materia y podamos leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, que el apóstol escribe a su hijo espiritual, Timoteo, dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Hemos estado compartiendo sobre las armas de Dios. La semana pasada y el viernes pasado estuvimos hablando de cómo adiestrar nuestras manos para la batalla, ¿no? Cómo preparar, cómo el Señor prepara, mejor dicho, porque al final del día Él es el que adiestra, pero nosotros tenemos que disponer nuestras manos, tenemos que entregarle nuestras manos, ¿no? Y vimos los defectos que pueden haber en las manos para que el Señor va a tratar en nosotros, ¿no? Y para que podamos tomar las armas, ¿no? Las armas de nuestra milicia. Y parte de lo que el Señor ponía en nuestro corazón hablar era que acerca de la transición, ¿no? La transición que es necesaria pasar de sembrador a atleta y de atleta a soldado. Es decir, perdón, eh, nadie puede ser soldado si primero no fue un atleta, y nadie puede ser atleta si primero no fue soldado. No nos podemos saltar los pasos, ¿no? Tenemos que seguir el proceso y tener esa transición
de sembrador, atleta y de atleta soldado, ¿no? Y cada uno de estas etapas tiene su belleza, ¿verdad? Y pero nuestro objetivo es ser soldados, ¿no? O sea, de esos tres, el grado más sublime, el grado más hermoso y la meta es ser soldado, ¿no? Entonces, vemos en la Biblia que Jehová de los ejércitos, cuando habla, le habla a sus soldados, no le habla a los sembradores, le habla a a su milicia, ¿no? Y Dios lo que está haciendo en este tiempo final es haciendo una convocatoria para que nos unamos, para que transicionemos a su milicia. Pero no cualquiera, pues, no solo se trata de levantar la mano y decir yo quiero ser, ¿no? No todos se pueden enlistar al ejército. Incluso en lo natural, ¿verdad? Digámoslo así, en el ejército de la tierra, pues hay requisitos que se tienen que cumplir para, para formar parte de las filas del ejército, ¿no? Eh, Ser mayores de edad, algunos requisitos incluso físicos, ¿no? Hay ciertas personas que no pueden prestar ese servicio por limitaciones de salud, ¿verdad? O condiciones, ¿verdad? De su físico, ¿no? O mentales, ¿no? Entonces no tienen ese, digámoslo así, ese derecho, ¿no? Y en las filas de Dios también, en las filas del Evangelio también es algo que hay que, de alguna manera, ganarse ese derecho, ¿no? Dios quiere darnos esa oportunidad, pero si no somos sembradores primero, no podemos pasar a ser atletas. Y si no somos atletas, no podemos pasar a ser soldados, ¿no? No podemos saltarnos los pasos. Entonces, nuestro anhelo, hermano, es poder trasladar la palabra para que vayamos caminando todos juntos, ¿no? Y, y que anhelemos eso, ¿no? Entonces, también el soldado tiene sus requisitos, tiene, no se trata nada más de levantar la mano y decir quiero ser soldado, tiene uno que saber lo que implica aquello, ¿no? ¿Qué se requiere, ¿no? Que, eh, entonces, yo no sé si ustedes han visto algunas películas de estas de soldados, de guerras o de este tipo de, de historias, ¿no? Eh, y vemos que en la preparación del soldado, eh, vemos que realmente es un proceso de donde uno tiene que aprender a padecer, ¿no? Básicamente. Toda la vida uno pasa evitando sufrir, evitando los problemas, evitando así, el sufrimiento. Eso es natural, eso yo diría que es hasta sano, ¿no? Pero nadie nos enseña a aprender a sufrir, ¿no? Porque el sufrimiento es parte de la vida, no es exento, ¿no? Con o sin Cristo se sufre, ¿no? Pero cuando Dios nos invita a sus filas, nos pasa en un proceso para que aprendamos a padecer, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le dice acá a su hijo, a su pupilo Timoteo, le dice, sufre penalidades conmigo. Es decir, vamos en un equipo, no estás solo, yo no estoy solo, suframos juntos, pues, porque como platicábamos la semana pasada, el soldado no puede desarrollar una tarea en solitario, tiene que formar parte de un equipo, parte de un batallón, de una tropa, ¿no? Un soldado solo está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, aquí el apóstol dice, sufre penalidades conmigo. Sí, entonces, en ese caso, pues el capitán o el, no sé, el sargento o la autoridad era Pablo, ¿no? Y el subordinado era Timoteo, pero los dos iban a sufrir.
El punto es que el apóstol le dice, sufre como buen soldado de Cristo. Entonces, un buen soldado de Cristo, perdón lo que voy a decir, pues, pero sé que no es grato, es alguien que ha aprendido a sufrir, ¿no? Es decir, eh, que no se está, que no está llorando, pues, a cada rato por sus sufrimientos, sino que aprende a sufrir. Yo no estoy diciendo que somos de hierro y que no nos duelen las cosas, claro, pero tenemos que aprender a seguir adelante con ese sufrimiento, ¿no? No nos podemos quedar a medio camino llorando las cosas, sino que la misión tiene que seguir, ¿no? Yo he visto dos, tres películas de soldados muy buenas y la verdad es que eh, son, dejan algunos mensajes, ¿no? Porque nos enseñan un poco, aquellos que no hemos participado del ejército, nos enseñan algunas cosas que como cristianos tenemos que pasar, ¿no? Un soldado se hace camarada, amigo, hermano casi de sus compañeros, ¿no? De milicia, ¿no? Viven, pasan mucho tiempo juntos, comen juntos, pelean juntos, ¿no? Y vemos que algo particular del soldado es que no deja a los heridos atrás, no debería, ¿no? Si un compañero es herido, se tienen que quedar con él, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces hay bajas, ¿no? Hay muertes en el equipo de soldados y hay dolor, por supuesto que hay dolor esos compañeros, pero no se pueden quedar llorando, tienen que seguir adelante, tienen que llevarse ese dolor y seguir adelante con la misión. Es, perdón, es duro. La vida del soldado no es fácil, ¿verdad? No se pueden quedar ahí haciéndole un funeral y eso será después, pero en medio de la batalla tienen que seguir adelante, tienen que, de alguna manera, dicen por ahí, hacer de tripas corazón y a sacar fuerzas de flaqueza y seguir adelante, porque están en medio de una misión. Entonces, el apóstol está enseñando aquí a Timoteo a sufrir, ¿no? No estoy diciendo que no nos va a doler, ¿no? Sino que aprendamos. Entonces, en el Evangelio, como soldado, viene tiempo de sufrimiento. Pero a ver, no todo es malo, no todo es sufrimiento, no todo son cosas tristes o cosas dolorosas, no. Pero parte de la vida del cristiano o del soldado, mejor dicho, quiero especificar aquí, es sufrimiento. Parte de su vida. También hay momentos de alegría, de victoria, de gozo, de cuando se conquistan, cuando Dios nos da una victoria, cuando nos bendice. Claro, hay momentos buenos, pero no podemos dejar de lado los momentos de sufrimiento. Es decir, mira, en toda etapa, es decir, sin Cristo, con Cristo se va a sufrir. Van a haber sufrimientos en la vida. La ventaja es que cuando tenemos a Cristo, tenemos a alguien que nos da la fuerza, el ánimo, la ayuda para poder sobreponernos y seguir adelante en el sufrimiento. Esa es la gran diferencia, ¿no? Alguien que no tiene a Cristo, pues ¿a quién acude? ¿No? ¿A quién le da la fuerza? ¿A quién le da el consuelo? ¿No? Pero, entonces, como sembrador se sufre, porque sembrar no es fácil, ¿no? Dice que el sembrador va llorando y va poniendo la semilla. Entonces hay un sufrimiento en ese proceso. También el atleta sufre en su preparación, en todo lo que tiene que dejar. Un atleta tiene que sacrificar muchas cosas para alcanzar sus objetivos, ¿no? ¿Verdad? Pero un soldado lo tiene que dejar todo. Por eso acá dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Es decir, no hay soldados de medio tiempo. Un soldado está a tiempo completo. Yo no,
No estoy diciendo que dejen su trabajo, que dejen la escuela. No, 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 no. Estoy hablando de que alguien que es soldado es que ya entregó todo al Señor. Claro, obviamente, pues seguimos eh, eh, trabajando en lo secular y cosas así, o en la escuela, o en nuestros negocios, claro. Pero un soldado está dispuesto a entregar todo al Señor, ¿no? Ese es el sacrificio que se le pide a un soldado. Y un soldado está dispuesto a dar su vida. Un soldado sabe que podría morir en, en tratar de cumplir su misión, ¿no? O sea, no es, no es, perdón, pues el sacrificio es grande de un soldado. Entonces, se le pide al soldado más cosas que al sembrador y que al atleta, ¿no? Y el objetivo del soldado también es diferente, porque el sembrador, su objetivo es una cosecha, ¿no? Esa es la visión del sembrador, es cosechar. ¿Cuál es el objetivo de un atleta? Del atleta, su objetivo es ganar un premio, un galardón, ver materializados sus esfuerzos, sus sueños, sus anhelos en un, en un, en un premio, ¿no? Lo acabamos de ver ahorita, la semana pasada terminó la Copa del Mundo y pues el sueño del equipo es ganar el trofeo, ¿no? Tener el título, ¿no? Y darle una satisfacción a su gente, ¿no? Y bueno, qué bien, la verdad, pues los aplaudo, felicidades. Pero ¿cuál es el objetivo de un soldado? ¿Qué es lo que un soldado pretende? Ahí lo dice. Dice, el objetivo del soldado es agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Esa es la visión, ese es, es algo sublime, hermano. Porque no es algo material, no es algo, no es una recompensa, digamos así, física, sino que lo que el soldado pretende es que su reclutador esté agradado, ¿no? Y pero hermano, pero yo quiero que veamos la importancia de eso, que cuando nuestro reclutador, que es nuestro Señor Jesucristo, fue el que nos llamó para esta batalla, que logremos agradarlo. Porque cuando nosotros logramos agradar a Dios, hermano, logramos, hermano, ¿qué más podemos desear? ¿Qué más podemos desear que el Señor esté feliz con nosotros? Y el Señor no tenga nada que reprocharnos. Yo creo que eso es lo hermoso de ser soldado. Y si agradamos al Señor, yo estoy seguro que todas aquellas cosas que necesitemos, que todas aquellas cosas que anhelamos, el Señor nos la va a proveer. Pero no buscamos una corona, no buscamos algo para nosotros, sino que lo que buscamos es agradar al Señor. Entonces yo quisiera que veamos hoy, ahorita todavía ni entro al tema, acerca de los padecimientos que tiene que tener un soldado de Cristo. Si somos soldados, debemos aprender qué padecimientos vamos a pasar, para que cuando nos enfrentemos a ellos, pues no sea algo extraño. Mira, la palabra padecimiento es la palabra cacopateo, que dice trabajo duro, ¿sí? Ser afligido, ¿sí? Eh, pasar momentos difíciles, ¿no? Sufrir problemas, ¿no? Entonces, el soldado tiene que aprender a resolver. Un soldado eh, tiene que aprender a resolver situaciones, no a ahogarse en un vaso de agua. Un soldado tiene que ver cómo resuelve.
Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por el cual, dice, sufro penalidades hasta el encarcelamiento, dice, como malhechor, dice. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Entonces, mire el apóstol, está diciendo, sufro penalidades. Paso momentos difíciles como un soldado, hasta el punto que me han encarcelado. Entonces, los encarcelamientos son parte de, del proceso de ser un soldado. O sea, un soldado puede llegar un momento en que su enemigo lo atrape y lo meta en la cárcel, ¿no? Lo aprese, ¿no? Ser un prisionero de guerra. Y es parte de su trabajo, pues. O sea, no es extraño que eso le suceda. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha pisado alguna prisión, alguna cárcel. No de visita, sino de estar encerrado. Hermano, eso debe ser terrible. Y nosotros vemos al apóstol Pablo, que en lugar de estar llorando, se gozaba por ser parte, por ser tomado en cuenta, ¿no? En los padecimientos de Cristo. Entonces, pero él decía, aunque mi cuerpo esté preso, la palabra de Dios no está presa. O sea, yo no sé cuántas cartas él escribió desde sus prisiones. Entonces la palabra de Dios salió a todas las naciones y ha llegado a nosotros a través de alguien que estaba padeciendo por el Evangelio. Mira, alguien podría decir, voy a hacer huelga de hambre, me voy aquí a hacer, me voy a poner a llorar. Y es válido, de alguna manera, pues, llorar en medio del sufrimiento. Pero él dijo, no, yo voy a seguir predicando. A mí no me importa lo que yo esté pasando, yo no me puedo callar. Él dijo, la palabra de Dios no está presa. Él sabía que su misión era predicar el Evangelio. Y aunque él estaba en un padecimiento, él seguía predicando, obviamente por medio de cartas. Miren, nosotros hace 2 años pasamos este tema de la pandemia y pues no podíamos reunirnos, ¿no? Pero la palabra de Dios no padeció pandemia, sino que se tenía que seguir predicando y se buscó la manera, ¿no? Y se siguió hablando de Cristo. Entonces dice, todo lo soporto por amor. Y aquí hay una clave para que nosotros podamos, digámoslo así, pues, aprender a sufrir. Todo lo soporto por amor. O sea, este padecimiento lo soporto por amor. Ahí el Señor nos está dando una clave para que cuando estemos en los padecimientos de un soldado, ¿qué nos va a ayudar a que podamos salir adelante o a soportarlo? O sea, ahí dice, por amor. Entonces, el amor de Dios, el ágape de Dios, nos ayuda a soportar esa penalidad. Nos ayuda a soportar ese padecimiento. Es como eh, una morfina, digámoslo así, pues. Algo que nos ayuda a convivir con el dolor, ¿no? A soportarlo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo nos llenamos de amor, por ese amor, hermano, nosotros podemos seguir adelante, aún con un gran dolor, aún con un gran sufrimiento en nuestro corazón, podemos caminar. Entonces yo te digo, hermano, nosotros nos tenemos que volver soldados del amor, ¿no? Así como dice Mijares, ¿no? O no sé quién es el que canta.
el soldado del amor, ¿no? Tenemos que pelear una batalla, pero como que, pues los soldados siempre llevan medicamentos, ¿verdad? Su botiquín seguramente llevan para sus padecimientos, ¿no? Entonces nosotros como soldados del Señor nos tenemos que llenar del amor de Dios para poder soportar eso, porque el amor, mire el amor, una de sus cualidades es esta: el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Entonces la clave para poder soportar es llenarnos del amor de Dios. Y mire, hermano, uno muchas veces no tiene que soportar a los adversarios, sino que dice ahí que yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Entonces, cuando uno ama, hermano, uno sufre. Cuando uno ama de verdad, sufre. El amor verdadero es sufrido. Y eso el mismo Señor nos lo enseñó. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. También el amor, ¿cómo se demostró? Sufriendo. Porque el Padre sufrió al entregarlo. Sufrió al ver cómo lo rechazaban. Pero sufrió al ver a su Hijo clavado en un madero, soportando ese sufrimiento. Pero, ¿cómo él soportó eso? Por amor. Porque es su amor hace que podamos soportar los padecimientos. Entonces, un verdadero soldado de Dios se tiene que llenar de ese amor. Por eso, hermano, en nuestra vida diaria, como matrimonios, como familias, ¿no? Eh, tenemos que aprender a soportar ciertas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? Por amor. La única clave y la única manera que podamos soportar ciertas cosas en la familia es por amor. Muchas veces los hijos se portan mal, son rebeldes. ¿Y qué hacemos? Soportamos. Obviamente los reprendemos, los ponemos disciplina, pero tenemos que aprender a soportar porque los amamos, ¿verdad? Entonces, mire, acompáñame a leer Santiago 5:13. Dice: ¿sufre alguno de vosotros que haga oración? Entonces, ¿qué nos ayuda a, a poder soportar los padecimientos? La oración. Dice el apóstol: ¿y sufre alguno de nosotros? ¿Algún soldado está sufriendo penalidades? Póngase a orar. No te pongas a llorar. Solamente, pues va, está bien, se vale llorar. No quiero ser demasiado duro. Es claro, de plano, sí, se llora, sí. Pero no te puedes quedar llorando. Tienes que tomar tus armas y seguir tal vez llorando y peleando y caminando, ¿no? No puedes quedarte tirado, desvanecido por el dolor, porque si no, entonces el enemigo te va a hacer pedazos. Te tienes que levantar. Ese dolor tal vez va a seguir ahí, pero tienes que seguir en tu misión. Entonces, dice: ¿y sufre alguno de vosotros? Nos dice: vete a quejar. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos sufriendo? ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento? Entonces, algunas personas se quejan.
empiezan a hablar mal, empiezan a quejarse de la vida de soldado. Pero entonces, perdón, pues, entonces no están preparados para la vida militar. No están preparados para ser soldados. El soldado se entiende que es una vida complicada. Entonces, el soldado no puede estarse quejando. Miren, hace un tiempo vi una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Estoy seguro que ustedes también, algunos la vieron. Y si no la ha visto, se la recomiendo. Es una película muy, pues, muy bonita, la verdad. Eh, y es un grupo es un batallón, no sé cómo decirles, un grupo de soldados que tiene una misión y rescatar a un soldado, ¿no? Está como atrapado en medio de las filas enemigas, o está en un lugar como de difícil acceso, ¿no? Y que para llegar a él tienen que, pues, a atravesar el campamento enemigo, ¿no? Y les pasan muchas cosas. Y y ellos llevan, pues, llevan su autoridad, ¿no? Y los soldados, los cabos, empiezan a quejarse, empiezan a hablar mal, y empiezan a decir que porque esa misión tan fea, que si vale, no vale la pena, que solo por uno iban a sacrificar a no sé cuántos. Y le preguntan al capitán y le dicen, ¿usted por qué nunca se queja? ¿Usted por qué nunca dice nada? Y el capitán le responde, le dice, es que las quejas solo suben, pero nunca bajan, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos algo que decir, se lo tenemos que comunicar a nuestra autoridad, no a los demás, no hacia abajo, no en las redes sociales. Si algo nos incomoda, lo único que podemos hacer es hacer subir aquello que sentimos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Entonces, trae tu oración al Señor. Trae tu necesidad delante del Señor. Trae tu sufrimiento en oración delante del Señor. Entonces, aquella persona que está en constante oración se está preparando para el sufrimiento. ¿Sí? Mire, hermano, tarde o temprano el sufrimiento va a llegar. Yo no les deseo nada malo. Amén. Les deseo pura felicidad. Amén. Pero sería un irresponsable al decirles que no va a haber sufrimiento. Claro, va a haber sufrimiento. Pero una de las herramientas para aprender a sufrir es aprender a orar. Porque dice aquí, ¿sufre alguno? Que haga oración, como que fuera la solución al sufrimiento, el aprender a orar. Entonces, cuando tú desarrollas esta comunión con tu Padre por medio de la oración, hermano, hace que aprendas a soportar aquel dolor. Tal vez no a quitarlo, pero a soportarlo. Porque en medio de la oración, lo que podemos encontrar es el propósito de Dios para el sufrimiento. Porque el sufrimiento no es en vano. El sufrimiento trae un propósito de parte de Dios para nosotros. El sufrimiento, perdón, hermano, que lo diga, es necesario en nuestra vida. El sufrimiento no es, pues no es que Dios sea malo, hay que ir a vernos sufrir, no. Mire, si hay alguien que aprendió a sufrir, fue nuestro Señor Jesucristo. Si leemos Isaías 53, vamos a encontrar eh, todo, bueno, no todo, pues, pero que describe el siervo sufriente de Dios, el padecimiento del soldado, está descrito en Isaías capítulo 53. Y miren cómo dice el verso 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores
experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Entonces, yo creo que nadie ha sufrido más que él. Él es experimentado. Miren el título que le pone, experimentado en sufrimiento. Miren el currículum, ¿verdad? De alguien que puede decir, ¿verdad? Yo sé, tengo experiencia en ventas, experiencia en, no sé, en máquinas o experiencia en este campo, ¿verdad? Un currículum. Mire el currículum de un soldado, del mejor soldado del ejército de Dios, se llama Cristo. Mire su currículum, experimentado en sufrimientos. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que aprender a ser como Él fue. Entonces, no, también nosotros tenemos que ser experimentados en estos padecimientos. Aprender a manejar el desprecio de los demás. Muchas veces el soldado es despreciado. Especialmente cuando está lejos de su casa, en territorios enemigos. El soldado sufre desprecio de la gente. Muchas veces, muchas personas, incluso de su propio pueblo, no entienden la misión, no entienden el objetivo y lo desprecian. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros suframos el desprecio, a veces de nuestros propios hermanos, de nuestra propia familia, Dios nos está enseñando los padecimientos de un soldado. Velo así. Cuando la próxima vez que alguien te desprecie o te deseche, no te quedes lamentando, sino que es parte de la escuela del soldado. Miren, tenemos que aprender con la ayuda de Dios a tratar el rechazo. Es difícil, yo lo digo, yo creo que todavía trabajo con eso bastante, porque todos queremos ser amados, todos queremos ser aceptados, todos queremos que nos quieran, ¿verdad? Encajar en un grupo y que nos apapachen, claro. Eso es lindo, hermoso, pues, pero tenemos que aprender a manejar el rechazo. No podemos, hermano, eh, sentirnos o echarnos a llorar porque alguien no nos quiere, ¿no? Miren, yo le voy a decir algo. El, el, el ministerio evangelista es precioso, hermano. Pero el evangelista le tiene que predicar a personas que no lo quieren oír, ¿no? El pastor, el apóstol, otros ministerios, la gente hace fila en algunos lugares por oírnos, por oír a un apóstol, por oír a un pastor, ¿no? La gente va, ¿no? A escuchar, ¿no? Pero el evangelista, ¿no? El evangelista tiene que hablarle a aquellos que no quieren escucharlo. Y muchas veces el mensaje es rechazado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar con el rechazo, ¿no? No es bonito, obviamente, pero que nuestro corazón esté blindado, que nuestro corazón esté preparado cuando alguien nos rechace. No amargarnos, porque alguna reacción ante el sufrimiento es la amargura, ¿no? Alguien sufre tanto que se amarga porque no entendió el propósito.
no vio eh, cuál era la razón de ese sufrimiento. Entonces, el Señor Jesucristo, podemos decir que Él nos va a enseñar cómo debemos padecer como soldados, porque Él fue despreciado, desechado. Su propia gente no lo aceptó, su propia gente lo rechazó, ¿no? Miren, que los enemigos nos rechacen, nos maltraten, claro, eso es natural, pero que tu propia gente te rechace. Entonces un verdadero soldado no puede ceder ante el rechazo, tiene que aprender a manejarlo. Bien, sigamos. Y entonces, lea conmigo en ese mismo capítulo, Isaías 53, verso 8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Miren el padecimiento de este soldado, ¿no? Lo metieron en la cárcel, ¿no? ¿No? Un soldado va a tener que pasar encarcelamientos, ¿no? Él se fue apresado. Entonces, deberíamos eh, ir a estudiar cuáles son los siervos que fueron encarcelados y cuál fue su propósito. Dice, pero, dice, su generación, ¿quién la contará? Es decir, todo este padecimiento tuvo un propósito, tuvo una razón de ser. Dice, y su generación, o sea, es decir, lo que él genera, el fruto de su sufrimiento, dice que es incontable. Entonces, mire, hermano, el padecimiento de este soldado llamado Cristo, Jesús, tuvo un resultado, tuvo un fruto. ¿Sabes quién es ese fruto? Tú y yo. Tú y yo estamos aquí gracias a que un soldado de Dios padeció, sufrió, fue entregado, dio su vida, ¿sí? Y gracias a ese padecimiento precioso, tú y yo estamos hoy aquí. Tú y yo fuimos salvos. Tú y yo somos parte de un reino. Tú y yo, nuestros pecados han sido la remisión de nuestros pecados. Gracias a que el Cordero sufrió. Entonces yo lo que quiero trasladarte a tu corazón es el sufrimiento trae un fruto. El sufrimiento que está pasando como soldado de Dios tiene un resultado. Ahora quiero hacer una pausa aquí. Cuando el sufrimiento viene a causa de Dios, a causa de que eres soldado de Dios, porque uno puede sufrir por, porque es soldado, pero también puede sufrir porque uno ha cometido errores y usted está pagando las consecuencias de sus errores. Y a veces uno la riega, ¿no? Como dicen por ahí, uno mete las extremidades y esos errores, aunque son perdonados, ¿verdad? Aunque el Señor ya no nos toma en cuenta, los errores tienen consecuencias y eso sí los tenemos que padecer, ¿sí? Entonces muchas veces uno sufre, pero por culpa de uno. Entonces ahí no estoy hablando de ese sufrimiento, estoy hablando del sufrimiento que viene a causa de ser soldado de Cristo. Ese sufrimiento va a traer un resultado, va a traer un fruto, digámoslo así. El fruto del sufrimiento de Cristo somos tú y yo.
es nuestra salvación, es nuestra redención. Pero también el sufrimiento que estás pasando como soldado de Cristo, que vas a pasar, también tiene un propósito. Entonces, nosotros, al ver ese fruto, al ver que lo que estamos padeciendo va a tener un resultado, hermano, eso nos da fuerzas, nos ayuda a decir, no es en vano lo que estamos pasando. Bien, sigamos porque el tiempo avanza. Dice Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo. Que si padecemos juntamente con Él, para que también, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, el apóstol lo que está diciendo es enseñándonos sobre las penas. Y dice, yo quiero padecer juntamente con Cristo. Porque yo sé que también juntamente con Él voy a recibir la gloria. Voy a ser glorificado juntamente con Él. Entonces, bien, los gringos, ¿no? Tienen un su dicho, una su frase, ¿no? Que es no pain, es no gain, ¿no? Es decir, sin sufrimiento no hay ganancia, ¿no? O el que no sufre no gana, pues todo, toda victoria tiene un padecimiento, ¿sí? Si alguien quiere alcanzar algo, le tiene que costar, ¿no? Decimos en nuestras tierras, el que quiere azul celeste que le cueste, ¿no? Entonces, eh, el apóstol está diciendo aquí, yo sufro penalidades con Cristo, pero sé que voy a recibir un galardón, sé que voy a ser glorificado. Y lo que hoy estoy sufriendo como soldado de Cristo no es nada comparado a la gloria de venidera. Entonces, hermano, déjame decirte esto. Si estás padeciendo a causa de que eres soldado de Cristo, te puedo asegurar, en base a esta palabra, que una gloria viene para ti, que una bendición de Dios viene para ti, que algo hermoso viene para ti, hermano, que este 2023 viene algo glorioso para nuestras vidas, algo que nuestros ojos no han visto, que no ha subido a corazón de hombre, que no ni siquiera te imaginas. Dios ha preparado para tu vida. Entonces, ese padecimiento que estás eh, sufriendo, valga la redundancia, te está preparando para la gloria de Dios que viene por delante, para la bendición de Dios que viene por delante. Entonces, no llores tanto, sino que gózate por lo que viene. La gloria, los padecimientos presentes no son nada comparados a la gloria, a la bendición. Y en mi caso personal le puedo decir, hermano, que los momentos que hemos padecido y hemos llorado, y claro, eso es normal, llorar. Pero ahora que los veo hacia atrás y digo, Señor, gracias por, por haber padecido eso, porque eso me llevó a una bendición grandiosa que tenías para mi vida. Sí sufrí, pero lo que vino después fue mucho mejor, que en tal manera me consoló. O sea, la bendición, como que de alguna manera trajo la sanidad del sufrimiento, ¿no? Porque de lo contrario, pues vendría amargura, ¿no? Si alguien sufre y sufre y no ve el motivo, no ve el propósito, perdón, corre un riesgo de volverse un amargado.
Pero yo te quiero decir hoy, ese padecimiento que de parte de Dios ha venido o que Dios ha permitido, trae un propósito de gloria. Vas a ver la gloria de Dios. Cuando salgas de ese padecimiento, vas a ver la gloria de Dios. Porque ese padecimiento te está formando el carácter. Para que cuando venga lo grande de Dios, no nos envanezcamos, sino que nos recordemos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Bien, quiero que sigamos porque ya vamos a finalizar. Dice Hebreos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, miren, nosotros como soldados, aprendamos de Cristo, que dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cuál gozo? O sea, a ver, la cruz le causaba gozo al Señor, de ninguna manera. Él mismo dijo, si esta copa pudiera pasar de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces la cruz no le causaba gozo, ni el holocausto le causaba gozo. Pero entonces, ¿cuál fue el gozo que le pusieron delante de él? Entonces, a él le mostraron el resultado del sacrificio. Ese fue el gozo. Le mostraron cuál iba a ser el fruto de su padecimiento. Ese fue el gozo. Entonces, por ese gozo, él sufrió la cruz. Él sabía que valía la pena, que valía. eh, él te vio a ti y se gozó. Él vio la multitud de almas salvas. Él vio el fruto. Antes de padecer la cruz, él vio ese gozo. Porque dice la Biblia que si un pecador se arrepiente, que Dios hace fiesta. Hay gozo, ¿no? Hay gozo cuando alguien vuelve. Entonces él vio la fiesta del Padre y él sabía que eso le agradaba al Padre. Él vio el gozo. Entonces él pudo soportar. Porque había un propósito hermoso, glorioso para nosotros, ¿no? Y por eso él pidió que celebráramos la Santa Cena para recordar ese sacrificio. Entonces ahora, hermano, que nosotros estamos sufriendo un poquito, ¿va? Hermano, que no nos desanimemos. No te desanimes. Dile, Señor, muéstrame el gozo. Para que yo quiero ver el propósito de esto en mi vida. Miren, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, también Él nos negará. Entonces, si sufrimos, también reinaremos. Entonces, ¿cuál es el propósito ahí del sufrimiento? ¿Cuál es? Sufre penalidades. Entonces, el propósito del sufrimiento, uno de los propósitos es que estamos aprendiendo a reinar. Estamos aprendiendo a gobernar. ¿Por qué? Porque es muy peligroso gobernar sin antes haber padecido. Porque ese gobernante se puede volver soberbio, orgulloso, vanidoso, ¿no? Pero aquella persona que ha padecido, que ha sufrido y que después llega a una posición de poder, esa persona
el poder no tan fácilmente la corrompe, ¿sí? Sino que aprende a ser misericordioso, ¿no? Y ese poder eh, no lo no hace que pierda la cabeza, no hace que se envanezca. Entonces el sufrimiento lo que hace es prepararnos para reinar, para gobernar. Y ahora yo quisiera dar algunos ejemplos de esto, ¿no? Nosotros podemos ver a un José que antes de que fuera gobernador de Egipto, padeció, sufrió en diferentes etapas de su vida, que fueron 13 años de sufrimiento. Hermano, ¿quién quiere ser rechazado por sus hermanos? ¿Quién quiere ser odiado por sus hermanos? Nadie. ¿Quién quiere ser vendido por sus hermanos? José tuvo que pasar ese padecimiento, porque era parte de su preparación como gobernante. ¿Quién quiere ser acusado falsamente? ¿Quién quiere que lo echen a la cárcel a causa de la falsa acusación? Hermano, 13 años de sufrir. Pero el propósito de Dios era formar el carácter de un gobernante. Dice, y si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, el que sufre está aprendiendo a gobernar, está aprendiendo a, a ser un buen administrador, está aprendiendo a ser alguien, pues sí, alguien con autoridad, pero también con misericordia, ¿sí? José también, sus amigos en la cárcel, a los que él ayudó, se olvidaron de él. ¿Se recuerdan del copero? José le ayuda, le interpreta el sueño, le profetiza, ¿no? Y le dice, acuérdate de mí, le dice, cuando estés allá con el rey, acuérdate que... Pero dice la Biblia que el copero se olvidó de él. Entonces tal vez has ayudado a gente, tal vez has ministrado a gente y los has levantado, les has dado palabra. Y cuando esta gente ya está bien, se olvidan de ti. Eso duele. Es parte del sufrimiento que nos va a ayudar que cuando el Señor nos dé la autoridad para gobernar con Él, esa autoridad no nos vuelva locos. Mire, otro que también antes de reinar padeció fue David. Si vemos toda la vida de David, hermano, desde que lo ungieron como rey, en medio de sus hermanos, hermano, empezó a padecer cosas. Hermano, sus hermanos ya no lo miraban igual, le tenían envidia. Cuando llegó al campamento fue menospreciado por su hermano. Su propia esposa, hermano, fue menospreciado. Tuvo que padecer persecución, vivir fugitivo, ¿no? Siendo el enemigo público número uno, ¿no? De un rey. Hermano, se tuvo que esconder, hermano, como delincuente, para que no lo mataran. Entonces todo eso fue un proceso de formación para que cuando se cumpliera la profecía de que él iba a ser el rey de Israel, ese rey tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. No es que él haya nacido conforme al corazón de Dios, no, hermano, no. Ese corazón lo formaron, ese corazón lo prepararon para gobernar. Entonces, ahora que tú padeces por el Evangelio,
que tú estás sufriendo penalidades, te están enseñando a gobernar. ¿Y cuándo vamos a reinar con Él? Plenamente aquí en la tierra. Dice la Biblia que va a haber un milenio en donde Cristo va a gobernar con vara de hierro este mundo. Y nosotros, los que padecemos con Él, o los que padezcamos con Él, vamos a reinar juntamente con Él. Eso dice la Biblia, que vamos a reinar sobre la tierra, ya no espiritualmente, porque ahora nuestro reino es espiritual, pero en ese día, en ese milenio, nuestro reino va a ser literal. Y el Rey de Reyes es el Señor, ¿verdad? Pero Él va a delegar en nosotros. ¿Pero en quiénes va a delegar? En aquellos que han padecido, que han sufrido. Entonces, hermano, viene una gloria venidera. Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Viene algo glorioso para nosotros. Y ese padecimiento que has tenido como soldado te está preparando para recibir lo grandioso que viene de Dios. Este año 2023, Dios tiene cosas que no has pensado, que no has imaginado para tu vida. Quisiera orar por ti, para que esta palabra te aliente, te dé fuerzas, te ayude a poder, a poder ver el propósito que hay en medio de los padecimientos del soldado de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que de palabras, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que hoy, Señor, todo padecimiento, todo dolor, Señor, podamos aprender a soportarlo, Señor. Aprender a sobrellevarlo, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Pero, como está escrito, Señor, que podamos llenarnos de amor, Señor, para poder soportar, Señor, Señor, todas las cosas, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, de ese ágape precioso, para que podamos aprender a soportar, Señor, Señor, la vida de soldado, Señor. Yo te pido, Señor, que el sufrimiento no traiga amargura, sino que el sufrimiento, Señor, lo que traiga sea formación, Señor, como parte de tu ejército divino, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo del corazón, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y que podamos, Señor, ser entrenados, Señor, preparados para la batalla, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos tomes en cuenta para formar parte de las filas de tu ejército divino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, los guarde. Muy pronto nos veremos y desde acá les mando un abrazo caluroso en medio de este frío tremendo que estamos viviendo, pero yo sé que todos están bien y les pido que sigamos en comunicación. Les mando un abrazo. Bendiciones. Bye.